Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Esta noche, después de comentar el proyecto de La Bruja de Blair, que era una de las 5 películas que teníamos expuestas dentro de la sección, dentro de la pestaña de comunidad, vamos a seguir comentando dentro de este miniciclo del cine de terror otro de los títulos que han sido mayoritariamente votados, antes de finalizar el miniciclo con Carrie de Brian De Palma, que ha sido evidentemente la más votada. La película que vamos a comentar esta noche pertenece a un subgénero que siempre ha estado presente realmente dentro de lo que es el género de terror o dentro, por extensión, de lo que es el cine de género, que es el folk horror. Dentro de la sección de preguntas y respuestas, uno de vosotros me preguntó qué era aquello del folk horror y qué títulos realmente había representativos de este género o de este subgénero. Y os estuve comentando que el folk horror es un subgénero dentro del género de terror en el que unos personajes se ven involucrados en una serie de acontecimientos dentro de una comunidad, dentro de un pueblo o dentro de una ciudad, y que dentro de toda esa idiosincrasia que puede tener el pueblo, la ciudad, la comunidad, el terror, el suspense realmente, surge de unos personajes que pertenecen al costumbrismo realmente de esa pequeña de comunidad. Y la película que vamos a comentar esta noche se puede decir que dentro del folk horror es uno de los títulos más representativos de esta vertiente dentro del cine de Hollywood de los últimos tiempos. Realmente el género de terror ya es un género que está ya muy machacado y que es difícil encontrar películas que sean originales y que nos presenten, vamos así decirlo, una propuesta que sea original, que sea innovadora y que evidentemente no nos cuente lo mismo de siempre. Aunque la película que vamos a comentar esta noche se puede decir que es una vertiente un tanto del slasher, es decir, es una película de una serie de chicos jóvenes, no vamos a decir adolescentes, pero casi, que se involucran dentro de una comunidad, dentro de lo que es un pueblecito, dentro de lo que es prácticamente, podríamos decirlo, como una especie como de secta, y que el terror surge en todos estos personajes debido a las costumbres realmente, vamos así decirlo, como satánicas, paganas y absolutamente terroríficas que tiene esta pequeña comunidad. El director Ari Aster, el director de esta película, es uno de los directores que para mí es uno de los más innovadores del panorama actual, sobre todo porque tiene una narrativa muy poco convencional. Y que todas sus películas, que realmente hasta ahora han sido 3, aunque yo solo he visto las 2 primeras, que son Hereditary, la película que vamos a comentar esta noche, y una que no he visto, pero que está protagonizada por Joaquín Phoenix, que se llama Bo tiene miedo, o algo así parecido, que mezcla, por lo que tengo entendido, lo que es el terror, lo que es el suspense e incluso la comedia. Es un director que yo creo que tiene bastante por ofrecer lo que es al cine de horror, al cine de suspense, a partir de lo que es este nuevo Hollywood que está surgiendo en los últimos años, en los últimos tiempos, que hay una serie de directores, por ejemplo, como, sin ir más lejos, como Robert Eggers, el director de La Bruja, de El Faro, del Hombre del Norte, que realizan un cine de género que es muy innovador, muy nuevo, con perspectivas que yo creo que son clásicas, pero que a su vez tienen una puesta en escena absolutamente innovadora y una narrativa muy poco convencional. La película que vamos a comentar esta noche es del año 2019 y además es una película que a mí me ha sorprendido porque vamos a decir que es una película que tiene dentro de sí misma varias películas más. Es decir, es una película que tiene varias lecturas. Pero sin ir más lejos vamos a presentar el film y este es nada más y nada menos que Midsommar, del año, ya os digo, 2019 y protagonizada por Florence Pugh y por Jack Reynor en los personajes principales. Midsommar desde un primer momento es una película que yo creo que parte de la premisa de no ser una película de terror, porque ya os he dicho que Midsommar, esta película, tiene varias vertientes, tiene varias capas de lectura, tiene varios grados de significación. Es decir, hay varias películas dentro de Midsommar. Midsommar al principio empieza la película como si fuera un profundo drama. El drama de una mujer, de una chica joven, interpretado por Florence Pugh, en el que se le fallecen sus padres, que realmente son asesinados por su hermana, que tiene, vamos así decirlo, pues una enfermedad mental y que sufre un drama absolutamente terrible durante toda la película desde el principio de la misma. Es decir, es una película muy poco convencional dentro del género de horror, dentro del género de suspense y de terror, porque no parte, vamos así decirlo, de un acontecimiento terrorífico
vamos así por así decirlo, en lo que se refiere a criaturas, en lo que se refiere a asesinatos, sino que parte de un drama personal del personaje principal de la película. Entonces, cuando una película parte con un drama personal muy fuerte, como es el asesinato, el fallecimiento de los padres de la protagonista, realmente parece que no estamos ante una película de terror, sino ante un drama personal. Pero eso es una de las lecturas que tiene Midsommar y que ahora iremos desarrollando poco a poco a lo largo del vídeo. También Midsommar es una película que posee una especie de filmación, una puesta en escena que parece en muchísimos momentos como un documental sobre las costumbres, ya os digo, a veces muy fuertes, muy impactantes, sobre una comunidad, sobre unos aldeanos que viven al norte de Suecia, al norte de Estocolmo, y que son muy impactantes, pero también tiene un grado de lectura incluso superior, que es el grado de lectura, o mejor dicho, la lectura como película de terror, como película de suspense. Y de estos tres grados, de estas tres capas de significación, de estas tres películas casi diferentes que hay dentro de Midsommar, digamos que dos de ellas funcionan realmente de una manera extraordinaria y que una tercera no está, bajo mi punto de vista, lo suficientemente conseguida. Ahora vamos a ir comentando todo esto. El director Ari Aster, como os he dicho, es un director que tiene una narrativa poco convencional, es decir, cuando vemos Midsommar o Hereditary, que son las dos películas de horror, las dos películas de terror que ha filmado hasta ahora Ari Aster, no estamos ante unos personajes, unas situaciones que sean muy claras para el espectador. Me explico. No es fácil entrar dentro de la narrativa de Ari Aster, porque, por poneros un ejemplo, imaginaos que en una película hay una serie de personajes en los que dicen unos personajes a otros. Vamos a ir, por ejemplo, a un pueblo o vamos a coger el coche, nos vamos a ir a una ciudad y vamos a comprar lo que fuera. Esos personajes cogen el coche, se ponen en carretera, en autopista y van hacia ese sitio. Pero la narrativa de Ari Aster no es así. Ari Aster lo que haría con esta manera convencional de narrar sería lo siguiente. Los personajes prácticamente no dicen nada a lo que son sus compañeros en la ficción, se meten dentro del coche y parten hacia una ciudad. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La diferencia es que la narrativa de Ari Aster es muy poco, ya no vamos a decir convencional, sino previsible. Tanto Hereditary como Midsommar son películas totalmente imprevisibles. Es decir, no sabemos qué es lo que va a ocurrir a lo largo del film. Y eso realmente puede ser incluso, bajo mi punto de vista, una espada de doble filo a la hora de poder ver la película. Porque Midsommar, Hereditary, pero en este caso ya Midsommar, es una película que no sabemos lo que va a ocurrir cuando un grupo de jóvenes, un grupo de chicos, llegan a una comunidad al norte de Suecia, a una pequeña aldea, invitados por un amigo suyo, que también es sueco, llamado Pelle. Atención, porque este personaje va a tener una relevancia importantísima a lo largo de la película, y eso que al principio se puede decir que pasa prácticamente inadvertido, y que esos personajes van a asistir a una serie de acontecimientos de los cuales desde incluso el principio de la película estaban totalmente predeterminados. Es decir, cuando esos chicos llegan a la aldea, que prácticamente se puede decir que está perdida dentro del norte de Suecia, no son conscientes realmente del peligro que les va a acechar y que evidentemente no saben que su destino ya está trazado. Pero evidentemente el público que vemos esta película, los que estamos viendo esta película, no sabemos absolutamente nada de eso, sino que al final de la película nos daremos cuenta de que ese destino ya estaba predeterminado, pero que a lo largo de las 2 horas y media de metraje se puede decir sin temor a equivocarse que no sabemos lo que va a ocurrir con todos estos chicos. Seguramente unos vivirán, otros morirán, otros serán sacrificados, pero la función que van a tener todos y cada uno de ellos no va a ser previsible a lo largo de la película. He ahí cuál es realmente el punto fuerte de la narrativa de Ari Aster. Es decir, que los personajes y la historia son totalmente imprevisibles. Pero también se puede decir que al ser poco previsible, o mejor dicho, nada previsible, para los espectadores que no estén acostumbrados a este tipo de narrativa que también tenían Stanley Kubrick, Roman Polanski y Federico Fellini, evidentemente salvando las distancias con Ari Aster, los otros son genios, y Ari Aster se puede decir que está construyendo su cine, esa poca previsibilidad en lo que va a ocurrir pueden poner
hasta cierto punto nervioso a lo que es el público, a lo que es el respetable, y puede no entrar en lo que es el film. A la hora de ver Midsommar, sobre todo, porque yo la he visto ya 3 veces, esta última para poder refrescarla, la primera vez que la vi no fui capaz de meterme dentro de la película de lleno. Porque yo no sabía esos muchachos que se van a esa comunidad en el norte de Suecia, qué es lo que realmente hacen allí. Primero, realmente van, pues digamos, para conocer lo que es las costumbres que tiene, llevado por un amigo que también es sueco, mejor dicho, un amigo sueco que tienen ellos, los protagonistas dentro del grupo, y que van a asistir a una especie de fiesta, que parece todo como muy idílico, pero de idílico no tiene absolutamente nada, ya que todo está perfectamente trazado por esa comunidad a través de Pelle, a través del personaje de la película que les va a llevar allí a esa comunidad, a esa especie de secta, a esa especie de aldea, y que su destino ya va a estar marcado desde el principio hasta el fin. Por lo tanto, se puede decir que es totalmente imprevisible. Pero ya os digo, esa imprevisibilidad puede jugar en contra de la narrativa del director. Yo soy una persona, por ejemplo, que dentro de todo el cine que he visto a lo largo de mi vida, me he encontrado con casos de películas que cuesta entrar realmente en la narrativa de lo que se está contando en el film. Pero para mí eso no es un punto negativo, es un punto positivo. Y sobre todo hoy en día en la historia del cine, sobre todo en la historia del cine de género de terror, cuando ya es un género tan sumamente machacado. Encontrarnos con un producto como Midsommar, que lo que hace es contarnos una historia con una presentación, un nudo y un desenlace de una manera totalmente clásica, pero que no sabemos lo que le van a ocurrir a los personajes prácticamente hasta el final de la misma, si van a aparecer, si van a desaparecer, o cómo serán todos ellos, digamos, asesinados, mutilados, sacrificados. Sin saber todo eso, Midsommar es, digamos, como un soplo de aire fresco que le da un nuevo vigor al género de horror tan sumamente machacado, como digo yo hoy en día, por películas de sustos, en donde prácticamente se puede decir que una película es de terror porque de vez en cuando hay un susto generado por un personaje o por un sonido estridente que asusta al respetable, que asusta al público y que prácticamente no hay nada más. Pero en el caso de Midsommar, eso es totalmente, vamos así decirlo, totalmente dado de lado. Lo que Ari Aster apuesta en esta película es por una tensión constante, por una angustia que va provocando poco a poco y además increciendo en el espectador. Si en la película anterior que os comenté, en el proyecto de la bruja de Blair, se puede decir que la tensión es constante porque los chicos prácticamente desde el principio de la película están totalmente perdidos y que les empiezan a ocurrir en los primeros, lo que son los 80 minutos de metraje, les empiezan a ocurrir cosas continuamente, se puede decir que Midsommar no es así, porque hay una tensión creciente, pero no desde el principio de la película. Ya os digo, la película no comienza como un supuesto film de horror convencional, porque empieza con un drama personal de una chica, pero termina por darle la vuelta a la tortilla por completo el director y termina de una manera, digamos, tenebrosa, terrorífica, absolutamente macabra. Es decir, desde lo que vemos en el principio de la película, que es el drama de la protagonista, hasta lo que vamos a ver al final del film, con esos sacrificios tan sumamente terribles, no nos podemos ni imaginar que comenzando la película con el drama personal de la protagonista acabará realmente con eso. Es decir, el punto fuerte que tiene Midsommar es la originalidad desde el minuto 1. Desde un punto de vista argumental, y ya que os he hablado de Ari Aster y de la poco convencionalidad de lo que es su narrativa, vamos a hablar de lo que es el argumento. Midsommar, la verdad que yo os he dicho que es una película que tiene 3 capas de lectura y vamos a desarrollarlas porque realmente todas son muy interesantes, aunque yo os digo que algunas no están conseguidas, alguna no está conseguidas como el resto. La primera es que la película funciona como un drama realmente muy intenso. Al personaje de Florence Pugh, con una interpretación absolutamente asombrosa, es una actriz que yo ya había visto anteriormente y la tenéis aquí comentada en el canal, en la versión que hizo Greta Gerwig de Mujercitas, para mí la mejor versión que se ha hecho dentro del panorama cinematográfico de la famosa novela de Louise May Alcott. A este personaje, a Florence Pugh, sus padres son asesinados por su hermana que tiene una enfermedad mental. Entonces, a partir de aquí,
lo que va a vivir el personaje de Florence Pugh, llamada Dani, lo que va a vivir Dani va a ser un drama personal interior realmente terrorífico. Terrorífico no desde el punto de vista de lo que le va a ocurrir en la aldea sueca a la que luego viajará a lo largo de la película, sino que es un drama terrorífico personal, ya que ella, pues debido a todo lo que le ha ocurrido a sus padres y a su hermana, que han sido asesinados, incluso su hermana ha asesinado a sus padres y su hermana ha acabado suicidándose, digamos que tiene un tour de force emocional absolutamente demoledor en su interior. Es un personaje que sufre constantemente, que lo sufre absolutamente por todo. Es decir, vamos a decirlo como su resistencia nerviosa está completamente a prueba. Es más, hay un plano en la película en el que se nos expresa de que está tomando antidepresivos por todo lo que está viviendo. Y a su vez tiene otra vertiente dramática. Tiene un novio, interpretado por Jack Reynor, el personaje de Christian, pero que no se llevan muy bien. Prácticamente se puede decir que Jack Reynor está a punto de romper con ella, hasta que de pronto salta el drama en la película y evidentemente los padres y la hermana pues fallecen en esas terribles circunstancias y Christian, el personaje que interpreta Jack Reynor, ya no quiere dejar a Dani, aunque está a punto de dejarla, por así decirlo, porque ya no siente el mismo amor y que la chispa pues prácticamente ha desaparecido. Incluso sus amigos de estudios, de universidad, de facultad, en lo que va a realizar una tesis, le dicen que la deje porque realmente porque si esta chica pues ya no cubre, digamos, sus expectativas o que no le deja en paz o por lo que tenga que ser, pues mejor que la deje. Pero Christian en el fondo tiene un buen corazón y no quiere dejar a su novia en unas circunstancias tan sumamente terribles. Dan y sus compañeros de facultad, de los estudios, organizan un viaje a Suecia programado por el personaje de Pelle, que es un amigo sueco que está en Estados Unidos, en el mismo grupo que Christian, y que les dice que van a ir pues a Suecia, a su país, y que participen en una fiesta dentro de lo que es su familia, a una comunidad que él llama familia, una fiesta que se organiza cada 90 años llamada Midsommar, en el pueblo o en la comunidad de Harga, que es a la que él pertenece y a la que Dani pues se suma en el último momento, invitado por el personaje de Jack Reynor, por su novio, por Christian, debido a su situación pues le da pena dejarla sola y se la lleva allí. Y claro, pues cuando llegan allí es todo muy idílico, muy idílico. Es decir, todo está lleno de verdes praderas, de bosques alrededor de esta comunidad, todos visten de blanco, todos son muy amables, pero hay un detalle que ya prácticamente al principio de la película va a estar meridianamente claro de lo que va a ocurrir. Pero claro, estos detalles uno se va dando cuenta cuando lo ha visto varias veces. Y es que tanto Dani como Christian como sus amigos se les da una sustancia, digamos, alucinógena. Y esta sustancia alucinógena se puede decir que va a ser otra de las protagonistas de la película. Porque todo va a girar en torno a unos personajes que son estos chicos que se les dará esas sustancias u otro tipo de sustancias alucinógenas para que vivan una serie de acontecimientos que no les impacten de tal manera. Todo es realmente idílico, todo es precioso, hasta que llega una secuencia en la que se puede decir que ahí hay un punto y aparte. Una secuencia en la que los personajes que ya llegan a mayores, a 72 años dentro de esa aldea, se puede decir que se tienen que suicidar, tienen que morir. Se suben a lo alto de un risco y se dejan caer, en una secuencia absolutamente macabra y demoledora. Y aquí es cuando empieza ya, digamos, un poco la pesadilla que van a vivir estos personajes. Pero fijaos que Midsommar en ese sentido apela mucho más a lo que es una película de suspense que de terror. Porque no hay un mal, digamos, que los personajes vean venir, porque todo es tan idílico y tan perfecto en esta comunidad, en esta sociedad, que incluso los aspectos más macabros y las sustancias alucinógenas que les dan esa especie como de drogas en la comida o incluso en la bebida, hace que los personajes no le den la importancia que merecen todos los acontecimientos que van a vivir. En ese sentido, Dani, interpretada por Florence Pugh, se puede decir que es la que menos importancia le da a los macabros acontecimientos que van a vivir todo este grupo de chicos. ¿Por qué? Porque la primera vertiente, y aquí viene el primer significado de la película, es que Florence Pugh se ha quedado sin familia. Y al llegar a esa comunidad,
en el que todos son muy amables con ella, al final de la película veremos el porqué, ella se ve como arropada por esa comunidad de personajes que, aunque tengan costumbres absolutamente macabras y terroríficas, la quieren mucho, la abren los brazos constantemente y que las hacen sentir como la protagonista de todo. Incluso hay personajes que la invitan a hacer una serie de pastelillos, la invitan a bailes, incluso un baile en la cual ella será como la ganadora, proclamándola como la reina del baile, la reina de mayo, la reina de la fiesta. Pero todo ello tiene un objetivo muy marcado del cual luego hablaremos en profundidad, cuando os haya explicado las tres vertientes en profundidad también, valga la redundancia, que tiene la película. Es decir, que se puede enfocar a Midsommar como una película del drama personal, del personaje de Florence Pugh, en el que le han fallecido los padres, sus padres han muerto, su hermana también, se encuentra absolutamente sola porque no ve incluso ni protección por parte de su novio, pero ha llegado a una comunidad de personajes que todos ellos la abrazan como un nuevo miembro. Incluso desde el primer momento, el personaje de Pelle verá en ella un personaje que al quedarse absolutamente solo puede ser también arropado por los miembros de la comunidad, porque Pelle es igual que ella. Al personaje de Pelle, sus padres fallecieron y él se vio solo, pero él se vio arropado por un montón de personas a las que él denominaba familia. Es decir, la ventaja que Dani, que el personaje Florence Pugh, ve en la comunidad es que puede ser una grandísima familia en la que ella pueda apoyarse. En una secuencia, Pelle le dice a Dani: ¿es que no te ves arropada ni por tu propio novio? Aquí tienes una comunidad en la que puedes confiar y yo me siento identificado contigo porque yo también perdí a mis padres. Es decir, aquí nos vamos dando cuenta que efectivamente esa comunidad lo que quiere es arropar a Dani y que quieren que Dani forme parte de esa comunidad, precisamente. Por lo tanto, como os he dicho al principio del vídeo, los destinos de los personajes ya están marcados. Por lo tanto, para el personaje de Florence Pugh será un drama pasar también por una serie de acontecimientos que ella tendrá que ir aceptando dentro de esa comunidad hasta hacerse miembro de la misma. Pero ella sabrá perfectamente, y nos lo dice el plano final de la película cuando sonríe, con una mirada un tanto, digamos, aterrada, pero sonríe, que ella ya tiene una nueva familia en la que puede vivir, en la que puede confiar y en la que puede arroparse. Por lo tanto, Midsommar es una película, o podría catalogarse o verse, como un inmenso drama personal, un inmenso tour emocional y sentimental del personaje de Dani, en el que sus padres mueren, no se ve correspondida por el amor de su novio, pero que sí que ha encontrado al menos afecto en una comunidad que la comprende, que la glorifica y la convierte en reina de su propia fiesta. Por lo tanto, es un gran drama personal Midsommar. Esa es una de las películas, de las tres, que puede incluirse dentro de lo que es, digamos, el filme en sí mismo. La segunda vertiente que tiene la película es que también, por la manera que tiene de rodar Ari Aster, podemos ver el film como un inmenso documental. Yo, esta última vez que he estado viéndola con mi mujer aquí en el salón de casa, hemos intercambiado una serie de expresiones, una serie de ideas, en la que ella también me dice, es que también puede verse realmente la película como una visión de una serie de costumbres de esa comunidad. Efectivamente, cuando nosotros estamos viendo la película, mucho del metraje que ha utilizado Ari Aster es para describirnos estas costumbres, por muy macabras y terribles que sean ante nuestros propios ojos. Pero si nosotros nos metemos dentro de lo que son las mentalidades de los miembros de esa comunidad del pueblecito de la aldea de Jarga en la fiesta de Midsommar, realmente podemos llegar a darnos cuenta de que para ellos lo que estamos viendo no es nada terrible, aunque esos acontecimientos incluyen sacrificios, asesinatos, destrucción. Es decir, para ellos forma parte de su idiosincrasia. Por lo tanto, la película funciona a modo de documental de lo que son las costumbres de esa especie de secta, de esa especie como de secta terrorífica, porque toda la película está llena de cultos, digamos, hasta cierto punto como paganos. No tiene absolutamente nada que ver, digamos, con una religión.
pero que para ellos esas costumbres sí que son una religión. Por ejemplo, sin ir más lejos, una explicación de lo que es la vida de la gente es: de 0 a los 18 años, digamos que vives tu niñez y tu adolescencia. De los 18 a los 36 es una edad madura. De los 36 o de los 34 a los 56 se puede decir que vivas la edad adulta. Y de los 56 a los 72, digamos que es la época de mayor experiencia dentro de la vida y también de ancianidad. Y como dice el personaje de Florence Pugh, como dice Dani, ¿y a partir de los 72 qué ocurre? Y el personaje de Pele hace con la mano este gesto, como diciendo, a partir de los 72 años desaparecen. Y es que dentro de la comunidad, y vamos a explicarlo todo esto muy bien, se puede decir que todos los personajes de la comunidad pertenecen a la naturaleza. Y digamos que la vida es un regalo de la naturaleza para ellos. Y que cuando han cumplido una determinada edad, esa vida tiene que ser como devuelta a la naturaleza, pero de un modo absolutamente terrorífico. Cuando llegan a los 72 años, dos ancianos, un hombre y una mujer, se elevan al alto de un risco y se dejan caer sobre una roca, sobre todo con la cabeza, partiéndose por completo el cráneo y falleciendo. En una secuencia que en la película yo creo que es excesivamente gore, pero yo creo que lo han hecho así para dar un impacto mucho más visual a todos los acontecimientos que estamos viendo. Y como varios de los personajes que no pertenecen, digamos, a la comunidad, se exaltan de una manera terrorífica, como diciendo, ¿pero cómo sois capaces de hacer esto? Y una de las mujeres mayores de la comunidad dice, pero es que para nosotros esto no es terrible. Esto forma parte de nuestra vida. Esto es un orgullo para nosotros mismos. Pero es que el personaje del anciano, cuando cae a la roca, no muere del todo. Y hay otro señor mayor dentro de la comunidad que coge un mazo tremendo, gigantesco de madera y remata con un golpe a la cabeza a ese anciano. Claro, desde el punto de vista de nosotros mismos, del público, eso es una absoluta aberración, es un asesinato. Pero dentro del punto de vista de la comunidad, no es malo, está bien visto, porque la muerte realmente no es algo terrorífico, sino que es devolver a lo que es la naturaleza todo lo que nos ha prestado, porque ellos ven la vida como un préstamo de la naturaleza. Esos cuerpos son posteriormente quemados y sus cenizas son arrojadas sobre un árbol también ya completamente roto, destruido, muerto, pero que es un árbol vamos a ver si me sale la palabra. Vamos a decir, la palabra no me sale ahora, pero vamos a decir que es un árbol importantísimo dentro de lo que es la idiosincrasia del propio pueblo. Es decir, las costumbres que tienen ellos no lo ven como terrorífica, sino que forma parte de su propio folclore. De ahí, evidentemente, la palabra del folk horror. Entonces, vosotros me estáis diciendo, o os estaréis preguntando, bueno, ¿y entonces todo esto qué tiene de película de terror? Es que ahora la tercera lectura que tiene la película sí ya tiene una lectura de película de terror. Y es la siguiente. Desde el punto de vista de los personajes, de los principales, cuando llegan allí, ellos quieren hacer una tesis, sobre todo dos de ellos, Christian y un amigo, quieren hacer una tesis sobre lo que es ese pueblo. Pero claro, hacer una tesis supone violar sus costumbres. Es decir, involucrarse o meterse dentro de lleno de esa comunidad, de esa secta pagana, y tener que revelar sus secretos al mundo. Pero claro, también hacer la tesis lo que hace es caer los personajes en invadir esas costumbres de una manera incluso insultante. El personaje de uno de los amigos de Christian, que es el chico actor de color, le ponen delante un libro que le enseña a uno de los ancianos de la aldea, le enseña el significado, pero que realmente no puede dar a entender las costumbres en su tesis dentro de lo que es la aldea. Pero este chico comete el error de fotografiar con el teléfono móvil varias de las páginas del libro. Y entonces es asesinado porque está violando las costumbres de ese pueblo. Y otro de ellos, que es el personaje interpretado por el actor Will Poulter, que le conocemos de la tercera parte de las Crónicas de Narnia, La travesía del viajero del alba, que ya la comentaré aquí en el canal, sobre todo en breve, dentro de muy poquito, lo que hace es que cuando tiene ganas de ir al baño, por así decirlo, es hacer sus necesidades precisamente en el árbol
ancestral, ahora sí me sale la palabra, y en donde se han vertido las cenizas de esos hombres ancianos que se habían suicidado. Y claro, han ofendido estos dos personajes a lo que es el pueblo. Y también otra parejita que hay allí, cerca, que también ha sido invitada por otro de los chicos realmente de lo que es la comunidad. Porque nuestro grupo de personajes no son los únicos invitados a esa fiesta, sino que esa fiesta pagana requiere de personas fuera de la comunidad para poder realizar los sacrificios. Y entonces, claro, se puede decir que esta secta pagana requiere de personas que, como os he dicho al principio del vídeo, algunos se quedarán con ellos, otros serán sacrificados, y otros, digamos que sacrificados en beneficio de ellos, y otros serán asesinados porque no respeten sus costumbres. Pero parece que todo lo que es ese desarrollo va a estar perfectamente, digamos, trazado desde el primer momento. Como os he dicho al principio del vídeo, parece que todos ellos, al llegar a esa aldea, ya tienen predestinado todo. Porque al final de la película es lo que se da a entender. Y el personaje de Florence Pugh será la máxima protagonista de lo que es la función. Y luego la tercera vertiente o tercera película dentro de Midsommar es ya la película suspense y terror propiamente dicho. Midsommar es una película que dentro de lo que es la vertiente de su película de terror funciona como un slasher. Un slasher entendido por slasher, lo que todos sabemos, una serie de adolescentes que llegan a un sitio y todos ellos son asesinados por una serie de circunstancias. Lo que ocurre es que aquí hay una justificación dentro de lo que es la idiosincrasia, el folclore y las costumbres de esa secta. De ahí que denominemos a Midsommar como película de folk horror. Pero aquí es donde yo creo que Ari Aster no ha estado fino. Sí en las dos primeras vertientes, como drama personal del personaje de Florence Pugh y también como pseudo-documental de las costumbres de estos personajes de esta secta de la aldea pagana. Dentro de lo que es la vertiente de película de terror, hay secuencias que a mi gusto no llegan algunas a funcionar y no impactan en el espectador como debería. ¿Por qué? Porque yo creo que Ari Aster lo que ha hecho con esta película ha sido focalizar tanto metraje en lo que es visualizar las costumbres de este pueblo, que luego el factor sorpresa no ha terminado de funcionar porque se dilata demasiado en el tiempo. Es decir, Ari Aster, como director y guionista de esta película, ha dejado, se puede decir que el horror, para el final. Es decir, todo lo que le ocurre a los personajes, desde el punto de vista macabro y terrorífico para el espectador, ocurre al final de la película, cuando ya han transcurrido prácticamente 2 horas y media de la misma. Entonces, hemos asistido al drama personal de Florence Pugh, a cómo Christian la va dando de lado, paulatinamente, no se comporta como un auténtico novio, olvida el día de su cumpleaños, y luego también como respuesta a ver esas costumbres de esa aldea. Entonces el terror ha tardado demasiado en salir, y cuando surge no es tan impactante como debería. Nosotros sabemos que algunos personajes van a desaparecer, van a ser asesinados. Lo que no sabemos es que algunos de ellos serán sacrificados. Pero en esa exposición de mostrarnos las secuencias de un modo macabro, terrorífico, yo creo que Ari Aster ahí se puede decir que no ha estado fino. Entonces la película, dentro de las 3 capas de significación que tiene, la capa de película de horror se queda un poco coja. Como diciendo, no tendría que ser lo suficientemente impactante para el espectador. Tendría que ser muchísimo más. Es decir, la película vemos, ¿cómo os diría yo? Como una especie de matanza de Texas, porque en la matanza de Texas había un grupo de personas que se meten dentro de una familia y esa familia los va asesinando, hasta que queda el personaje de Marilyn Barnes, que es la que sobrevive, y termina también con una sonrisa absolutamente terrible al final de la película, exactamente igual que ocurre en Midsommar. El personaje Florence Pugh, proclamada ya la reina de las fiestas, tendrá una amplia sonrisa porque después de todos los horrores que ha vivido, se puede decir que encuentra una nueva familia. Pero eso sí, los acontecimientos se puede decir que no son lo suficientemente potentes de cara al espectador. Pero sí para el personaje de Florence Pugh, porque su resistencia nerviosa está completamente a prueba.
Para una persona, por ejemplo, que yo ya la había visto 2 veces la película, pero por ejemplo que la he estado viendo hoy con mi mujer, a mi mujer como película de horror no le ha impactado para nada. Yo os digo que hemos estado comentando como diciendo, esta es una película en la que parece que nos está contando las costumbres de ese pueblecito de Suecia. Y esa chica está sufriendo mucho. Pero en ningún momento hay una película en la que diga, y va, es muy impactante, muy terrorífica. Se producen asesinatos y sacrificios, como el sacrificio de Christian al final del film, que le meten dentro de una gigantesca piel de oso, a un oso que le han sacado, por así decirlo, le han sacado todas las vísceras, y que le queman vivo junto con otros personajes dentro de lo que es una cabaña, hasta entonces prohibida para ellos. Pero es algo que a lo mejor al final de la película te ves venir, porque Florence Pugh es completamente, ¿cómo os diría yo? Tú sabes perfectamente que va a terminar, sabemos perfectamente que va a terminar dentro de esa comunidad, porque parece que la fiesta de Midsommar gira alrededor suyo. Es más, lo que es la carátula, ella es la principal protagonista y ella está como llorando. Además, con esa guirnalda, con las flores y todo eso. Pero ella está feliz de haber encontrado una familia. Cuando en la secuencia que os he comentado anteriormente, Pele le dice, sé que no te sientes arropada por tu novio. Mis padres también murieron, yo te comprendo. Pero todo esto es una comunidad. Ella se queda mirándole de una manera completamente petrificada, como diciendo, todos los vacíos emocionales, sentimentales, existenciales que yo he tenido en mi vida, de repente pueden estar cubiertos en toda esta comunidad, aunque tenga que estar pasando por un infierno constante. Es más, el final de la película para Dani, para el personaje de Florence Pugh, completamente es una redención, porque ella se redime a través de su sufrimiento. Se redime porque ella ve que se ha deshecho de esa carga de su novio, que no la quería realmente. Pero cuando Dani ve que a su novio, sin ella saberlo, que está completamente drogado, pero que está teniendo relaciones íntimas con una de las chicas de la comunidad, para que se quede, por así decirlo, la chica se quede embarazada, porque claro, dentro de esa comunidad se puede decir que necesitan savia nueva, es decir, necesitan traer extranjeros que también renueve un poquito la sangre de lo que es esa comunidad. Es una de las costumbres de la idiosincrasia de esa comunidad. Ella se queda completamente en éxtasis emocional. Y es cuando ella yo creo que es la escena más impactante de la película, entra dentro de lo que es la cabaña donde ha estado durmiendo con otros miembros de la comunidad y con su novio, con sus amigos, y empieza ella a tener un ataque de histeria y de ansiedad, llorando y gritando a lágrima viva. Pero ella se siente arropada por todas las chicas que están a su alrededor, porque todas las chicas empiezan a gritar al unísono. ¿Por qué? Porque están, digamos, compartiendo su dolor. Lo que busca Dani a lo largo de la película, de toda la película, y que lo termina encontrando al final de la misma, es que ese dolor lo pueda dar a expresar, lo pueda expresar de un modo, digamos, visceral. Y que todas las personas que están a su alrededor compartan el dolor, compartan su duelo por la pérdida de sus padres, de su hermana, y luego, hasta cierto punto, la pérdida emocional y sentimental de su novio. Pero tiene toda una comunidad donde ella se quedará a vivir, que compartirán todos los buenos y los malos momentos. Y además, ese núcleo, sensación que da la comunidad de que comparten absolutamente todo, lo bueno y lo malo, es cuando los dos ancianos se suicidan y uno de ellos queda todavía vivo antes de rematarlo, y empieza a gemir y empieza a chillar de dolor. Y todos los que están presenciando, los miembros de la comunidad que están presenciando el acontecimiento, también chillan y gritan de dolor, compartiendo el dolor que ese personaje está teniendo en ese momento. A propósito, el anciano que muere, que cae desde lo alto a los 72 años, que cae desde lo alto y se estrella la cabeza contra la roca, pero que queda todavía vivo, es nada más y nada menos que Björn Andresen, el niño protagonista de la película de Luchino Visconti, Muerte en Venecia, que tenéis comentada aquí en el canal, pero que está prácticamente irreconocible, porque claro, entre una película y otra han pasado 50 años, o más de 50 años,
Y en esta película ya no es un adolescente de 17, 18, 20 años. Es un anciano. A mí me ha costado reconocerle, porque también le he visto a Björk Andersen en unas fotos en internet ya de mayor. Fijaos qué contraste tan grande, ¿verdad? De pasar de una película pseudo romántica en el que el compositor Gustav Mahler, el compositor, mejor dicho, el compositor que interpreta Dick Bogart, busca, por así decirlo, a la perfección, la belleza, y que la encuentra en el niño que interpreta Björk Andersen, a una película de horror, de una película de época, a una película de horror como es Midsommar. Un personaje, Björk Andersen, que está aquí absolutamente irreconocible. Pero que ese detalle os tengo que decir que me impactó bastante después de tantos años sin verle. Pero lo que os quiero decir es que Midsommar es una película que tiene varias vertientes, es una película muy conseguida en la mayoría de sus aspectos, que yo creo que a modo de película de horror tendría que haber provocado algo más de tensión, aunque ya os digo que la narrativa es completamente no es convencional, es decir, quien esté esperando una especie de Viernes 13 de la noche de Halloween no lo va a encontrar. Pero lo que sí puede ver en Midsommar es una especie de cuento macabro, un cuento muy macabro en donde los asesinos, donde esta secta pagana, no son conscientes del daño prácticamente que están haciendo a este grupo de chicos norteamericano, porque forma parte de su modo de vida, de su modus vivendi. Y en ese sentido yo creo que el horror, el terror, parte de esa absoluta ignorancia de causar daño en los demás. Como dice esa señora mayor a la parejita cuando se asesinan o cuando se sacrifican los dos señores mayores de 72 años, esto forma parte de nuestra vida. Ellos estaban orgullosos de hacer eso. Por lo tanto, no son conscientes de que sus costumbres pueden impactar tanto en lo que es, por así decirlo, otras personas que no tengan esas costumbres. Desde un punto de vista técnico, Midsommar es una película que aquí sí tengo que deciros que me recuerda mucho a Stanley Kubrick, sobre todo porque Ari Aster tira mucho de lo que es el plano sostenido, el plano secuencia y toda clase de planos explicativos. Muchos planos inquietantes, planos cenitales que me recuerdan un tanto a los de Alfred Hitchcock, sobre todo sin saber qué es lo que realmente va a ocurrir. Alfred Hitchcock utilizaba los planos cenitales, por ejemplo, cuando narraba una serie de acontecimientos impredecibles para los protagonistas. Aquí ocurre lo mismo. Aquí hay planos cenitales de varias cenas y varias comidas de los personajes, pero sin saber qué es lo que va a ocurrir posteriormente. Pero luego también Ari Aster utiliza travelings y panorámicas para explicarnos visualmente lo que son las costumbres de ese culto pagano, lo que son las costumbres de toda esta secta realmente. Cómo va utilizando la cámara y vemos a unos niños que están jugando al lado de una escuela, otras chicas que están recogiendo una serie de flores, pero que van curiosamente marcha atrás moviéndose, caminando hacia atrás. Luego también otros personajes, digamos, trabajando en un huerto. Es decir, parece que las costumbres son como muy livianas. Pero nada es lo que parece, porque también Ari Aster en esta película juega mucho con las falsas apariencias, como yo os he dicho en otros vídeos. Falsas apariencias de que nada es lo que parece, porque esas personas aparentemente tan educadas, tan respetuosas y tan pacíficas esconden auténticos demonios, no para ellos mismos, sino para los que les ven siempre desde fuera. Por lo tanto, el terror viene de fuera, tanto para los del culto pagano como para realmente los personajes principales del film. El terror viene para los del culto pagano porque esos personajes, esos norteamericanos, vienen, digamos, como a penetrar dentro de sus costumbres y alterarlas. De ahí que decidan matar a unos de ellos porque pueden poner en peligro sus costumbres e humillarles, como cuando el personaje de Will Poulter está haciendo sus necesidades, está haendo pis, pues a lo que son el tronco y las cenizas donde previamente habían vertido las cenizas de estos hombres ancianos. Evidentemente su final está absolutamente próximo. O cuando el chico obsesionado por conseguir su tesis fotografía uno de los libros sagrados de lo que es el culto pagano, de lo que es esta aldea.
y luego el terror surge de los norteamericanos hacia las costumbres terroríficas, sádicas, vertiginosas y macabras de este culto y de esta secta, por así decirlo, o de esta comunidad con tintes paganos y con tintes terroríficos. Por lo tanto, fijaos que Midsommar es una película que a través de su narrativa, a través de su técnica, nos cuenta una serie de acontecimientos absolutamente demenciales, pero todos ellos muy bien explicados. Para ello Ari Aster se toma su tiempo, porque esta película dura la friolera de 2 horas y media. Pero la película es un film que se va cociendo a fuego lento. Es decir, en un primer momento no vemos estos acontecimientos terribles, sino que poco a poco los vamos a ir previendo. Pero ya os digo siempre desde un punto de vista de una narrativa imprevisible. No sabemos qué es lo que va a ocurrir a todos ellos. Pero sobre todo, yo creo que es una película que encierra un profundo drama personal. En ese sentido, Midsommar es una película de horror, o bajo mi punto de vista una película de suspense, porque ya os digo, el horror no es el hilo argumental principal, sino que el hilo argumental principal es el drama del personaje de Dani, el personaje de Florence Pugh, y que yo creo que empieza con el drama de Dani, con el drama del personaje de Florence Pugh, y termina con otro gran drama, que es la pérdida de su novio, pero eso sí, quedándose en una comunidad que la va a arropar. Dani empieza la película sin una familia y termina con una familia. Por lo tanto, el círculo se cierra para el personaje de Dani, que evidentemente es la dueña y señora de lo que es el film. Tengo que deciros que el grado de interpretación, de las calidades de las interpretaciones que tiene Midsommar es realmente muy importante. Sobre todo Florence Pugh, que yo creo que realiza aquí uno de los personajes más completos y sobre todo psicológicamente más complejos que haya interpretado hasta ahora lo que es la actriz, que la vimos, ya os digo, en Mujercitas y también en una de las peores películas de la franquicia de Marvel, que fue Viuda Negra. Una película realmente, pues, ¿qué os tengo que decir? Decepcionante y terrible. Pero aquí esta película da para mucho. Es una película en la que Florence Pugh tiene la capacidad de poder, digamos, lucirse interpretativamente. Sobre todo a la hora de llorar, a la hora de expresar emociones, sentimientos, y la manera en la que va viviendo los acontecimientos, sobre todo con ese novio que no la respalda por completo. No se ve respaldada. Incluso ella poco a poco le irá dando paulatinamente de lado, influenciado por Pelle también, por su amigo sueco, que les ha llevado allí. Midsommar para mí es, digamos, una película muy original. Es yo creo que una de las mejores películas de horror de lo que llevamos de siglo XXI, en lo que se refiere a que es una película impredecible, tiene muchas capas de lectura, funciona a modo de drama, funciona a modo de documental. Yo creo que la parte más visceral o potente se podría haber, yo creo que potenciado un poquito más y haberla hecho incluso más macabra, ya dentro de lo macabra que puede llegar a ser la película, porque vemos incluso a personajes que se queman incluso vivos. Pero todo eso son secuencias muy sueltas dentro de un metraje que para mí está excesivamente dilatado. Aún así, yo creo que cuando se toma su tiempo, lo que hace Ari Aster en Midsommar es narrarnos unos acontecimientos que no habíamos visto en anteriores películas de terror. Y eso que muchas veces la película tiene sus puntos en común con otro de los grandes clásicos del folk horror, que es El hombre de mimbre. Una película en la que tiene no pocos puntos en común, pero claro, con este film. Pero no va esta película sobre un personaje que llega a una isla para investigar el asesinato o la desaparición de un personaje y se ve involucrado en una secta. No, esto digamos que es como El hombre de mimbre, pero a gran escala, con varios personajes, con drama personal entre ellos y sobre todo, evidentemente, con una comunidad que justifica totalmente estos asesinatos, estos sacrificios, y que en ese sentido tiene una sensación de estar como en la nada. En la nada porque estás como en una pradera rodeado de bosques y parece que esos bosques son absolutamente terroríficos.
porque no tienen forma de escapar. Sin embargo, por ejemplo, el sargento en El hombre de mimbre sí podía decir yo he llegado a una isla, pero puedo volver perfectamente a la ciudad. Sin embargo, aquí esta aldea está como muy recóndita. Es decir, que los elementos de terror y de horror y de suspense están mucho mejor manejados que en El hombre de mimbre en esta película. Para mí exponencialmente superior a la película del 73, del 74 creo recordar. O sea, en ese aspecto yo creo que Midsommar tira mucho de originalidad, tira mucho de imprevisibilidad, tira mucho de drama personal, tira mucho de documental y reduce el terror o el suspense, se puede decir, que a la mínima expresión para contarnos unos acontecimientos que para mí, o bajo mi punto de vista, es una película dramática con tintes de horror, pero no al revés. Ahora, la he querido meter también, evidentemente, dentro de esta encuesta como películas de terror, porque así es como está clasificada Midsommar. Yo creo que Ari Aster es un director que todavía nos tiene mucho que dar. Yo creo que no se va a quedar solo con 3 películas y después de Hereditary, después de Midsommar. Yo creo que es un director que puede y debe pulir ciertos aspectos en su narrativa, en lo que se refiere a dilatar los tiempos. Puede hacer de sus películas de horror, se puede decir, acontecimientos un poco más impactantes, pero lo que no se le puede negar a Ari Aster es que sabe cómo definir una película de horror, pero siempre, digamos, como si fuera el envoltorio, digamos, de un argumento mucho más fuerte, como es en este sentido un film más dramático dentro del personaje, dentro del punto de vista del personaje de Florence Pugh. En ese sentido, yo creo que Midsommar es una película muy completa de horror que apela a otros géneros, como es el documental o semidocumental, y que también tiene tintes dramáticos, tiene tintes emocionales. Por eso yo creo que es una película de horror mucho más completa. En ese sentido, tiende a acercarse mucho más a la película de Carrie, de Brian De Palma, que ha sido la ganadora de la encuesta, que a la del proyecto de La Bruja de Blair, que era tensión y nerviosismo constante debido a lo que no podíamos ver. Aquí el horror podemos verlo, y además sobre todo a la luz del día, como Los pájaros de Alfred Hitchcock o como ¿Quién puede matar a un niño de Chicho Ibáñez Serrador? En ese sentido es una película de horror que es atípica, porque los acontecimientos no se desarrollan de noche, no se desarrollan en un castillo, en un caserón, no hay un psico-killer, sino que el horror puede estar en esos personajes tan, vamos así decirlo, tan respetuosos, tan amables, pero que no son conscientes del horror que desatan sus costumbres en los personajes que no son de su comunidad. Yo creo que esos son los grandes valores que tiene Midsommar. Para mí Midsommar es una de las películas de horror, o incluso vamos a decirlo de suspense o dramáticas, más completas de los últimos tiempos. El drama personal de Florence Pugh es absolutamente demoledor y está contado, vamos a decirlo, con una narrativa muy fuerte y, como ya os digo, imprevisible, y además con una interpretación de Florence Pugh absolutamente demoledora, fascinante, magistral y sublime. De los mejores papeles, si no es el mejor papel que he interpretado hasta ahora, esta actriz que yo creo que tiene mucho más que decir dentro de lo que es el panorama cinematográfico de los años posteriores, si es que Hollywood realmente no termina de hundirse prácticamente tal y como está. Yo creo que Florence Pugh es una actriz que nos va a dar muchísimo más. Y Ari Aster yo creo que es un director que tiene todavía mucho que decir, tanto en el género de horror como en el género dramático y como en cine en general. Midsommar es una película que yo le daría un 8 dentro de una escala del 1 al 10. Para mí serían 4 estrellitas, como ahora que está de moda esto de puntuar las películas, que yo también lo he hecho en unos cuantos vídeos aquí en el canal. Midsommar es una película yo creo que muy recomendable. Es una película que, digamos, nos ofrece un horror distinto al convencional, pero que guste o no guste, porque ya os digo, como os he dicho al principio del vídeo, cuesta entrar en la narrativa de Ari Aster, estoy seguro que no va a dejar indiferente a nadie. Espero que os haya gustado la review, espero que me deis un pulgar hacia arriba, espero que os suscribáis al canal y que le deis a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Espero también, valga la redundancia, que paséis una muy buena velada y hasta mañana.